La crucifixión, un método de condena cruel y humillante, tradicionalmente reservado a los esclavos. Sabiendo tan solo esto, ¿cómo es posible que miles de millones de personas se inclinen o nos hayamos inclinado ante la representación de tal suceso? Todo tiene que ver con los registros del condenado más famoso de toda la historia, Jesús de Nazaret. Hoy, en la historia que no te cuentan, la crucifixión, cruel castigo y los dolores del Salvador de Nazaret. La crucifixión es un método antiguo de ejecución por el que el condenado era atado o clavado, la más de las veces, a una cruz de madera, un poste o un muro, y dejado allí hasta su muerte. La crucifixión fue ampliamente utilizada en el Imperio Romano y en culturas vecinas del Mediterráneo, sin duda, influenciadas por la cultura imperial. Este tipo de tortura y ejecución fue utilizada por los romanos, según apuntan algunos historiadores, hasta el año 337 después de Cristo. Aunque la crucifixión esté fijada en el imaginario colectivo como uno de los símbolos de la crueldad del Imperio Romano, todo parece indicar que esta práctica se originó en Asia, donde fue utilizada sistemáticamente por los persas durante el siglo VI a.C. Posteriormente, Alejandro Magno copió este sistema y lo introdujo en los países del este del Mediterráneo en el siglo IV a.C., siendo los fenicios quienes, probablemente, lo introdujeron en Roma en el siglo III a.C. Los terribles dolores de un crucificado y de Jesús. Hablan los evangelios que Jesús comenzó a sudar sangre cuando oraba en el Monte de los Olivos, específicamente en el jardín de Getsemaní. Esta situación es una condición médica llamada hematridosis, que no es común pero se suele dar cuando hay un alto porcentaje de sufrimiento psicológico. Parece ser que la ansiedad severa hace provocar una secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríparas. Por tal condición, se presenta una cantidad de sangrado en las glándulas y el sudor sale mezclado con sangre. Esto provoca que la piel quede frágil, de modo que cuando Jesús fue flagelado, su piel ya estaba bastante sensible. El acto de la flagelación. Las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terriblemente brutales, ya que de una manera general consistían en 39 latigazos. El verdugo usaba un látigo con tiras de cuero trenzado, en cuyos extremos tenía adosadas bolas de metal entretejidas. Cada vez que el látigo golpeaba la carne, las bolas generaban mayúsculos moretones y contusiones, las mismas que se abrían con los demás golpes. En relación con el látigo, este tenía pedazos de hueso afilados, los que tenían como misión el cortar la carne. La espina dorsal muchas veces quedaba expuesta, ya que la espalda terminaba desgarrada debido a cortes profundos. Los hombros recibían los latigazos, que pasaban por el nivel de la espalda, las nalgas y las piernas. Durante el lapso que duraba la flagelación, las laceraciones alcanzaban hasta los músculos y generaban temblores de carne sangrante. En esta condición, las partes internas quedaban al aire, conjuntamente con los músculos, tendones y las entrañas. El cuerpo de la víctima podía experimentar un dolor tan grande que terminaría con una conmoción hipovolémica, es decir, que la persona sufre efectos de la pérdida de una gran cantidad de sangre que trae consigo que el corazón se acelere para tratar de bombear sangre que ya no existe. La baja presión sanguínea provoca en estas circunstancias un desmayo o colapso, con la consabida afección de los riñones que dejan de producir orina para mantener el volumen restante y la persona comienza a sentirse sedienta, extremadamente sedienta, porque el cuerpo ansía fluidos para reponer el volumen de sangre perdido. En la ruta del Calvario, sabemos que a estas alturas Jesús se hallaba en una situación y o condición hipovolémica, conforme ascendía por la pendiente hacia el Calvario, con el tronco transversal de su cruz que debió pesar entre 35 y 50 kilos, tambaleante, Jesús se desploma y un soldado romano ordena a otro que lleve la cruz por él. El caso de Jesús en la crucifixión fue todavía peor que un crucificado común. En aquella época, no a todos los criminales condenados se los clavaba en la cruz, muchos más bien eran amarrados. Jesús fue acostado y clavaron sus manos en posición abierta en el madero horizontal, que era conocida con el nombre de patibulum. El madero vertical estaba clavado al suelo de forma permanente.
Los romanos usaban clavos que eran de entre 13 a 18 centímetros de largo, afilados en una punta aguda y se clavaban por las muñecas. El nervio mediano era atravesado. Este nervio es el nervio mayor que sale de la mano y quedaba triturado por el clavo que lo martillaba. Este dolor es similar al que uno siente cuando se golpea accidentalmente el codo y se da en ese huesito, en el nervio llamado cúbito. Pero ahora imaginen tomar un par de pinzas y presionar hasta triturar este nervio. Ese dolor es similar al que Jesús experimentó. Al romper ese tendón y por tener sus muñecas clavadas, Jesús fue obligado a forzar todos los músculos de su espalda para poder respirar. El dolor era tan insoportable que literalmente no existían palabras para describirlo. Se tuvo que inventar una nueva palabra llamada excruciante, que significa de la cruz, para describir semejante dolor. Cuando el crucificado o Jesús era alzado para unir el madero en el poste vertical, se procedió a clavarle los pies. Nuevamente los nervios de los pies fueron triturados y eso debe haber causado un dolor similar al de las muñecas. En el instante de estar en posición vertical, sus brazos se estiraron brusca e intensamente, quizá unos 15 centímetros de largo, y ambos hombros deben de haberse dislocado. Tomen en cuenta la gravedad para sacar su conclusión, con lo que se confirma lo descrito en el Salmo 22, dislocados están todos mis huesos. Cuando la persona está colgada en posición vertical, la muerte es lenta, muy dolorosa y terriblemente agonizante por asfixia, debido a que la presión ejercida en los músculos pone al pecho en posición de inhalación. Una persona, a medida que reduce el ritmo respiratorio, pasa a una etapa que se conoce con el nombre de acidosis respiratoria. El dióxido de carbono de la sangre se diluye como ácido carbónico, lo que causa un aumento de acidez en la sangre. Esta situación conlleva en cuestión de un corto periodo a un pulso irregular. Es claro mencionar que al sentir que su corazón latía en forma errática, Jesús hubo de darse cuenta que estaba a punto de morir, y es entonces que pudo decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió luego de un paro cardíaco. La crucifixión como mensaje a quienes desafiaban a Roma. En la antigua Roma no había ejecución más atroz que esta, y un mensaje más crudo hacia quienes desafiaban el orden establecido. Garantizaba al esclavo condenado un largo suplicio desnudo, con los pechos y los hombros hinchados y con los pájaros picoteando la carne a placer, mientras que a los que observaban les avisaba que las élites romanas no iban a admitir que un esclavo destruyera su sociedad, sustentada por la servidumbre de este grupo que representaba a la mayor parte de la población. Por ejemplo, cuando Espartaco y su grupo de esclavos fueron derrotados tras la Tercera Guerra Servil, los 6.000 prisioneros adultos capturados fueron crucificados a intervalos a lo largo de la Vía Apia, desde Roma hasta Capua, como advertencia a otros esclavos dispuestos a atacar a sus amos. Una vez que tenemos en nuestra servidumbre a naciones enteras con sus cultos diversos, con sus religiones extrañas o sin religión alguna, a ese canalla no se le puede dominar sino por el miedo, dejó escrito Tácito. Un método atroz, escrito en la lista de las peores crueldades humanas, aplicado durante siglos y cobrado la vida de miles de personas. Creyentes de Jesús o no, considero importante que se explique a las nuevas generaciones que el castigo y la tortura no deben ser compadecidas independientemente de que las haya sufrido el líder del movimiento al que sigues. Yo soy Fernando Magaña. Si has llegado hasta este punto y te ha gustado el video, por favor deja tu like, comparte y suscríbete si no lo has hecho. Nos vemos en la próxima.